Bueno, señores, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Historias de los Grandes Deportistas, el programa con un contenido diferente para que ustedes conozcan la historia de todo aquel que esté involucrado en el apasionante mundo de los deportes. Como siempre, agradecemos al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que yo siempre digo que hay que hablar un antes y un después de la llegada de Alberto Rodríguez al INEFI. Como siempre, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro colega y hermano que siempre comparte seca aquí con nosotros, Luis Manuel Ferreira. Cuéntame, Luis. Gracias, Tomás, y a todos ustedes que están en sus casas. Ya tuvimos la oportunidad de conversar en el bloque anterior, pero estamos aquí para conocer la historia. Para mí este es un programa muy especial. Siempre seguí lo que fue su trayectoria cuando hacía un programa de crónica deportiva todos los días, al mediodía, en una emisora del país. También fue la persona que tomó el juramento cuando ingresé a la ACD. También cuando comencé en las líderes de los deportes, en 2 oportunidades, sin conocerme, me dio entrevistas. Simplemente fue llamarlo, quiero conversar contigo, y siempre dijo que sí. Tomás nos contará ahora quién es el invitado. Bueno, sí, nosotros tenemos hoy aquí Alberto Atilio Rodríguez Mella. Nace de la unión matrimonial del doctor Alberto Rodríguez Sánchez y doña Lilia Esther Mella Fernández, y es padre de 3 hijos, Jean Alberto, Manuel Alberto y Raquel Salomé. Además tiene 2 hermanos, Ricardo Rodríguez y Purita. Alberto Rodríguez representa la generación de los cronistas deportivos más completos del país. Excelente en radio, excelente en televisión y cuando ha escrito para periódicos impresos, simplemente estupendo. Rodríguez fue editor deportivo de Teleantillas por varios años. Editó por 8 años la revista Palplay. Fue coordinador de las transmisiones de CDN por 3 años y ha narrado en el béisbol invernal con los Tigres del Licey y los Toros del Este. Además de narrar por varios años en el béisbol de las Grandes Ligas, donde también ha sido ejecutivo de esas transmisiones. Ha estado en los principales eventos deportivos nacionales e internacionales. Actualmente produce Un Cuarto Deportivo y Alberto Rodríguez en los Deportes, este último con 23 años en el aire de manera ininterrumpida. Además, por varios años fue el productor del programa de televisión Debate en Acción y realizaba la antesala antes de los juegos en el béisbol invernal. Alberto Rodríguez inicia en los medios de comunicación en la década de los 90, se mantiene activo en televisión, radio y medios digitales, combinando durante su trayectoria narración, entrevistas y producción de contenido, impulsando también proyectos de desarrollo y promoción del deporte en comunidades. Posee una maestría en liderazgo y gestión pública y el 31 de octubre del 2022, el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 635-22, lo designa como director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, en sustitución de Esteban Pérez Polanco. Rodríguez, previo a su designación en INEFI, fungió como viceministro de la Presidencia con función de enlace de los poderes del Estado, las empresas privadas y la sociedad civil. Ha sido reconocido en varias ocasiones por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo como cronista de radio y televisión y con el premio Cronista del Año. Es miembro actualmente de la Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva y del Comité Ejecutivo de Deportes del Partido Revolucionario Moderno, y fue pieza fundamental para que el Club Rafael Varias ingresara al torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, siendo de los principales artífices de las 4 coronas, donde incluso ocupó la gerencia general, función que también ocupó con los Titanes del Licey en la LNB y con los Toros del Este en el béisbol invernal dominicano. Alberto Rodríguez no solamente ha sido un gran cronista, sino que también ha sido una puerta abierta para impulsar a una gran legión de cronistas deportivos que hoy brillan con luz propia, pero gracias a las oportunidades dadas por Alberto Rodríguez. Historias de los grandes deportistas. Hoy reciben alfombra dorada a un grande de la crónica deportiva dominicana. Alberto Rodríguez estará con nosotros. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y retornamos con nuestro invitado deluxe.
Bueno, estamos aquí nuevamente en este subprograma Historias de los Grandes Deportistas, donde han desfilado grandes del deporte y grandes de la crónica deportiva. Por hoy tenemos a Alberto Rodríguez. Para nosotros, la verdad que un altísimo placer. Mira, y si yo hubiese sido scout con el asunto de Alberto Rodríguez, hubiese estado bateando para 1000. Porque recuerdo que al principio, a finales de los 90, cuando precisamente Alberto se iniciaba en la crónica deportiva, nosotros, este muchacho tiene muchas condiciones y va a llegar lejos en la crónica deportiva. Y lo invitamos a un torneo de baloncesto en Los Peralejos. Invitamos a Dionisio Soldevila, a Alberto Rodríguez. Estaba también nuestro gran amigo Jacinto Díaz. Pero Alberto, nos gustaría que tú nos hablaras de Alberto Rodríguez, desde niño. ¿Dónde tú naces? ¿Dónde tú desarrollas esos primeros años de tu niñez? ¿Por qué tu pasión por el deporte? Nos decía Pío Santana en su participación aquí, sentado en esa silla, que todo el que se involucra en la crónica deportiva, como él dice, en la pata de estos caballos, es porque tenía un gran interés en ser deportista o tiene una gran pasión por el deporte. Nos gustaría que nos hablara de esos primeros 15 años de Alberto Rodríguez. Alberto, bienvenido al programa. Bueno, gracias, de verdad que muy acogedor este escenario y me dio mucha alegría esa descripción, un poquito de nostalgia, ¿verdad? Escucharte hablar de algunas de las cosas que uno ha podido hacer en estos ambientes interesantes. Mira, yo nazco el 7 de febrero del 76. Yo voy a cumplir 50 años en febrero del año que viene. Okay. Yo nací en Gascue, en una de esas calles que desembocan en la Independencia, calle Danay, donde mis abuelos paternos tenían su casa y arriba de la casa había un consultorio, uno de mi abuelo y uno de mi papá, que eran odontólogos. Okay. En el caso de mi abuelo, militar odontólogo, mi papá odontólogo. Entonces mi papá, cuando se casó, y mi mamá, se mudaron cerquita ahí de mis abuelos. Okay. Después de ahí, nos fuimos al Naco, a unos apartamentos pequeños que estaban detrás de un supermercado que está ahí en Naco famoso. Y ya cuando yo tenía 5 años, empieza mi inquietud por el mundo deportivo. Mi abuela me inscribió en el equipo de natación del Club Naco y de los 5 a los 14 años yo fui parte del equipo de los Delfines, fui selección nacional en una época. Ahí también me enrolo con el basquetbol del Club Naco. Fui jugador de baloncesto mini básquet, como le decían antes, intermedio, prenovicio, sí, infantil. Entonces yo combinaba el deporte con el club y el colegio donde estudié, que fue en el Colegio La Salle, que siempre tuvo un currículum bien amplio en materia deportiva. También ahí me enrolo a jugar béisbol. Yo fui parte del equipo que fundó el Club de Pequeñas Ligas, que lo fundó Chide Novoa, el papá de Junior Novoa. Y después me enrolé con la Liga Manuel Mota, buscando más competencia. Como bien te dijo Pío, todo el que se mete a la crónica deportiva lo hace porque en un momento creyó que pudo haber sido deportista profesional, que era el caso mío. Mi papá siempre de niño me llevaba a la pelota. Era un fanático del liceísta, mi papá. Iba mucho al play. Y yo también fui mucho al baloncesto de la capital, siendo yo un niño. Y eso tiene unas respuestas, y una de ellas es que quien nos dirigía en las categorías menores del Naco era el manager de San Carlos, que era Sergio Abreu, que en paz descanse. Entonces Sergio nos llevaba a las prácticas del Club San Carlos Superior. Yo chiquito conocí a Barito Pérez, a Lolo Regús, a Cachorro Ballester, Manuel Julio Flores, Víctor Jerónimo, Edgar de la Rosa. Yo me crié en esos ambientes. Entonces también una vez don Tancredo Aybar, que en paz descanse, que fue presidente del Licey, nos llevó al terreno de juego del estadio en el 82, 83. Yo con 7 años, 6 años, eso era una emoción. Y yo me quedé enamorado de todo ese ambiente. Y eso ha sido parte de mis inicios, de que mi vida siempre ha sido ligada al deporte. Bueno, yo recuerdo que me impresionó mucho Greg Brock, un primera base que trajo el Licey, que era de los Dodgers. Yo loco, dando palo aquí. 5 jonrones. 5 jonrones en 2 juegos, sí, en una final y contra las Águilas. Recuerdo a Chan Summers también, que vino con el Escogido y con el Licey. Recuerdo a Damasito García, yo siendo un niño. Y como mi papá era liceísta, nosotros en mi casa éramos liceístas. La única que era escogidita era mi mamá. Okay. Pero mi mamá no era fanática. Si no, lo hubiera dado por su papá,
que era escogidista. Pero realmente eso es como cuando tuve una mujer que te agrada, tú te enamoraste a primera vista. Y yo me crié entre el Palacio de los Deportes, el Estadio Quisqueya, las canchas deportivas del Club Naco y las canchas y el play del Colegio La Salle. Esa era mi vida, mi vida. Yo recuerdo que cuando yo salía de los exámenes, nosotros nos íbamos, la Penson, cogíamos la goma subiendo y nos íbamos a pie para el Palacio de los Deportes a ver los entrenamientos de la selección y de los equipos de baloncesto. Yo ahí conocí a Vinicio, conocí a Chacón, Mauricio Espinal. Por eso cuando ellos me ven, mi cara es familiar. Es familiar. Y todavía yo lo veo y nos abrazamos porque era toda una vida. Yo era como un fresco en el medio. ¿Tú me entiendes? Y eso fue así. Después que yo, de los 5 a los 17 años que yo salgo del colegio, entonces yo me enrolo en la universidad, empiezo a trabajar en instituciones financieras, en bancos, hasta que un día yo le dije a mi papá y a mi mamá que yo me iba a dedicar a la comunicación deportiva. Yo tenía un puestecito más o menos en un banco, que por cosas no voy a mencionar el nombre, y en el 96, yo con 20 años, que yo decido salir ya del banco, que era lo que me proporcionaba un salario para yo vivir mi vida social, porque yo vivía con mi papá y mi mamá. Para comprarse un carrito, unos zapaticos, ir al cine, beberse unos tragos con los amigos. Entonces yo ahí decido entrar. Yo trato siempre, cuando voy a este tipo de conversaciones, de que no se me olvide nadie que me abrió una puerta. Porque en esto, usted por eso debe abrir puertas, porque a usted un día se la abrieron. Eso hay que recordarlo. Yo tengo 3 personas que siempre menciono cuando hablo de mi carrera en los medios. Una, Nelson Guillén, que fue por muchos años director del noticiero de Colorvisión, y después fue muchos años director de Telecentro. Otro, Ernesto Krawinkel y Frank Krawinkel, los dos, Ernesto y Frank. Otro, Juan Manuel Cuervo. Ok, sí, lo he recordado. Y el otro, Johnny Naranjo. Esos 4. ¿Por qué? ¿Por qué esos 4? Bueno, cuando yo empezaba, todavía yo trabajando en el banco, Juan Manuel Cuervo Currín, hijo del ex secretario de la Fuerza Armada, Cuervo Gómez, que en paz descanse, don Manolo, a quien le tuve mucho cariño, hizo un programa que se llamó Proyección Deportiva. Y lo que lo hacíamos con Currín éramos José Armando Acta, ¿tú lo recuerdas? Sí, claro. Currín y yo grabábamos en un canal que era de Julito Jacín, que quedaba por aquí por el Naco, y salía los sábados. Esa fue mi primera aparición en la televisión nacional. Teleisla. Sí, Isla Visión. Isla Visión. Tú tienes buena memoria. Entonces, de ahí se me empiezan a abrir puertas. Qué bien. Ahí el Neto un día me llama por unos familiares que eran amigos de mi papá, que eran familia de él, y me pregunta si a mí me gustaría transmitir pelota por televisión. Wow. Ya tú sabes, 21 años, Colorvisión, que en esa época sin redes sociales, el que salía en Colorvisión tenía que salir con guardia en la calle, porque era todo el mundo encima de ti. Y junto con Michel Tueni, que era un amigo de infancia, de toda la vida, porque habíamos jugado juntos basquetbol en el NAC, transmitimos por primera vez 2 carajitos en un juego de Grandes Ligas ahí en el Canal 9. Después de ahí en el Canal 4, los fines de semana, ahí yo transmitía con don Johnny Naranjo, que fue quien me enseñó a comercializar, a darle el sentido comercial a lo que era la comunicación deportiva. Eso se lo agradezco a don Johnny, siempre lo recuerdo. Hicimos mucho trabajo, compartimos mucho socialmente, una estrella, don Johnny Naranjo. Entonces de ahí se me abre la puerta en Telecentro como editor deportivo con Licey Selman y Miguel Susana, aquel canal que estaba Hochi, Milagro, María Cela. Un boom en ese momento. Un boom. Entonces yo le tengo que agradecer, esa puerta se me abrió también. Oye, yo transmitía Grandes Ligas, pero también estaba en Telecentro Diario. Un día en el Palacio de los Deportes se me acerca un amigo y me dice que si yo quiero escribir en un periódico, que yo nunca había escrito, era el periódico La Nación, que salía por la tarde. Y me incluyeron en el grupo de la redacción con José Ocal Fernández, que en paz descanse, otro maestro,
Raúl Miranda, Andrés Díaz y Julio Castillo. No sé si tú te acuerdas de Sí, Julio. claro que sí. Bueno, pues entonces ahí yo también estaba en el periódico. Ya ahí era periódico, transmisión y noticiero. Entonces después yo decido, de inquieto, abrir un programa de radio mío. Porque en los otros sitios yo era un empleado. Un empleado, correcto. Voy donde Pío, que acaba de comprar RPQ 1080 AM estéreo, Sí. y la tenía ahí en la Lincoln, y Pío le digo que yo quiero media hora, y Pío, otra persona que tengo que recordarlo siempre, porque si otro me dice, no, mira, yo ese espacio no lo tengo para arrendarlo. Y yo le dije que al mediodía, que era las 12 que yo quería. Entonces yo cogí media hora. Y hoy esa media hora se convirtió en una hora y va para 25 años ese programa. En marzo cumple 25 Alberto años. Rodríguez en los deportes. Correcto, que hoy está en Gino 22. Tiene ya 14 años ahí, después que yo pasé por varias emisoras, pasé por 2 o 3 emisoras. Yo creo que fue el segundo programa que fue de AM/FM. Primero fue La Voz del Fanático, del buen amigo Dalí Santiago, y después fui yo, que hablé con Rubén Camilo, y nos fuimos para lo que era la 107.3, que se llamaba Cadena Espacial, que era una de esas emisoras que la manejaba Antonio Espaillá, Antonio y Espaillá. Rubén nos dio una hora y fuimos a FM, porque ya los anunciantes te pedían Sí. que fuera FM en vez de AM. Y ha sido parte de la historia. Después también en Telecentro, Guillén y yo negociamos un horario a las 11:30 y eso fue un toque de queda. Que era Alberto Rodríguez en los deportes en televisión, y por ahí pasó José Luis Mendoza, por primera vez que habló en televisión, Héctor Gómez, lo mismo, Filiberto Fernández, que fue director de prensa de la liga, Saile Acta, que trabajó muchos años en CDN, y muchísimos muchachos que arrancaron conmigo por ahí, y hoy son importantes comunicadores del deporte. ¿Y cómo llegaste a la cadena del Licey? Bueno, yo debuto en la pelota de invierno en la Romana, porque mi papá y mis abuelos son oriundos de la Romana, o fueron porque ya murieron. Y Fran Micheli era el presidente. Entonces mi papá y mis abuelos conocían a Fran. Entonces un día Fran me dice, ¿tú no eres hijo de fulano, nieto de fulano? Sí. Pero coge para Romana. Entonces yo transmitía nada más los juegos de los fines de semana. Okay. Porque yo tenía el trabajo en los noticieros aquí, no me chocaba. Y entonces después Fran me dio una responsabilidad de ser encargado de prensa de los toros en la capital. Y un día, cuando Pepe Bustos cogió la presidencia del Licey, su hijo más pequeño es mi hermano, Francisco Bustos, un hermano que no es de apellido ni de sangre, pero como si fuera. Y me preguntó que si yo quería trabajar en el Licey. Entonces yo fui, me ofrecieron más dinero. Después también nosotros negociamos la antesala del Licey, que no se estaba haciendo. No se estaba haciendo. Sí. Y la hicimos, y yo me quedé un tiempo ahí en el Licey. Con el Licey la historia es larga, porque yo fui gerente también de los Titanes, cuando los Titanes se fusionaron con el Licey, y entonces yo en el Licey pude hacer la antesala, asociado con el equipo, que no iba muy bien, transmitía 5 entradas en televisión y en radio a veces. Imagínate, ahí me toqué con Rubel, que era un amigo viejo de la familia, Tomás, que yo conocí a Tommy, su hijo de muchacho, aunque Tommy es más viejo que yo. Saludo a Tommy. El profesor Nova, que me había dado clase en la escuela de locución, siendo yo profesor nuestro también. Exacto, siendo yo un niño en el 93, 94. Y la cadena del Licey, bienvenido, que está ahí, bienvenido, que lo saludo también con mucho cariño, que era amigo viejo de mi papá. Y en la radio estaba Radamés, que es una superestrella como ser humano. Y Fernando Custodio, me lo reencontré en el Licey, porque Custodio, que eso casi nadie lo sabe, era el coordinador de Deporte en la Cumbre cuando nosotros trabajamos en Colovisión. Custodio era que te llamaba, mira, ya los cheques están listos. El juego que te toca lo cambiaron, que andaba con un maletincito, Custodio. Sí, que don Johnny le decía, Custodio, el haitianito. Pero pasaste un año, creo, en el Escogido. No, en el Escogido me pasó algo. Mario Emilio, que Dios lo tenga en la gloria. Tremendo. Un gran amigo de muchos años, de que yo era un niño y de mi mamá también. Porque Mario Emilio fue director de deporte del Club Naco y director de prensa del Club Naco. Y fue encargado de los equipos de tenis del Club Naco. Que eso no se vende, que es igual que Fernán Ravelo, que la gente cree que Fernán Ravelo es un comentarista de béisbol y gerente del Licey. No, Fernán Ravelo fue capitán de Copa Davis de la Selección Nacional de Tenis de este país. Él no contó esa parte de esa historia aquí. Él vino aquí. Sí, él estuvo aquí con nosotros. Ese es un amigo también de muchos años. Entonces, Mario Emilio se va a España
Sabes que Mario Emilio, la esposa Nieves, española, está ahí Nieves, que la saludo. Y me dice que si yo puedo transmitir hasta que él llegue de España con el escogido. Y yo transmití con el escogido como 10 juegos. Ese fue mi primer equipo, ¿verdad? Tú tienes razón, fue mi primer equipo. Entonces, cuando Mario Emilio llega, conozco al ingeniero Aquino, yo no lo conocía. Y me dice, mira, yo creo que tú hiciste el trabajo muy bien, pero me dicen que tú eres muy liceísta y no puedes trabajar aquí en el escogido. Y nada, me lo cogí a Chelcha, y ese día conocí al ingeniero y a su hijo, pero yo tengo que agradecer porque yo debuté en la televisión con el escogido, con Mario Emilio, que fue que me dio el chance, porque Mario Emilio viajó a España y me dijo, cúbreme esos juegos. Y mira, es también una gran experiencia. Bueno, estamos aquí conversando con Alberto. Alberto, vamos a dejar una pregunta en el aire, que vamos a una pausa comercial. Precisamente nosotros estuvimos aquí a Fernán Ravelo sentado en esa misma silla y Fernán no hablaba, nosotros decíamos, pero ahora nos recordamos que tú también fuiste gerente general con el equipo de los Toros. Decíamos el caso de Fernán, que era quizá de los pocos gerentes generales que no hubiese sido pelotero profesional. En el caso tuyo, también es lo mismo. Nos gustaría también que cuando retornemos de la pausa comercial, tú nos hables de esa experiencia como gerente general del equipo de los Toros del Este. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y retornamos. Ahora estamos aquí nuevamente en este su programa Historias de los Grandes Deportistas, recordándole que llegamos como siempre gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI. Aquí estamos conversando con Alberto Rodríguez y en la pausa hablábamos de que Alberto fue gerente general del equipo de los Toros Celestes y quizás con Fernán Ravelo, que estuvo hace un par de semanas aquí con nosotros, diríamos que fueron los únicos, han sido los únicos dos gerentes generales que no han sido peloteros profesionales. Alberto, háblanos de esa experiencia en la parte operativa y que tiene que ver con el equipo de los Toros Celestes y cómo se dio para que tú fueras su gerente general. Mira, yo en esa época estaba en la parte comercial de la Romana y era coordinador de la cadena. Stanley, Javier y yo tenemos una amistad vieja, porque yo tengo un compañero de colegio que es familia de Stanley. Hasta el sol de hoy somos muy amigos. Stanley era asistente del presidente del equipo y el equipo empezó con 2-15 la temporada. Una noche yo recibo una llamada de Stanley y me dice que a él lo van a poner vicepresidente de operaciones y que a mí me van a llamar porque ellos me tienen considerado para un puesto en la oficina. Y así mismo fue, me llamaron, yo cogí para la Romana. Entonces, realmente era un puesto por debajo de Stanley, que yo era el que le tenía que poner el nombre. O era asistente de Stanley, o era el gerente general, o era director de operaciones. Yo dejé que fueran ellos que le pusieran. Inclusive, recuerdo que le dije a uno de los dueños del equipo que yo no iba a negociar salario ahí, sino cuando el equipo empezara a ganar. El equipo ganó 23 juegos de 35. Y el dirigente era Audo, que lo llevamos nosotros. Y fue una gran experiencia. Una gran experiencia. Yo me fui a vivir para la Romana. Y Stanley me decía, tú lo contratas y yo lo contrato y tú eres el que lo sacas a los peloteros. Ya tú sabes la responsabilidad, nunca se me olvida. Una gran experiencia, el trabajo del día a día con los americanos, con las organizaciones de grandes ligas, con los scouts, con los planes de picheo que le mandan a los pitchers que están cotizados y que son prospectos. La conversación día a día, que ese muchacho es una estrella, Audo Vicente. El día a día con Audo, un competidor, es un tipo que tiene una comunicación muy fluida, una línea de comunicación directa, es un ganador. Yo quería que repitiera el año próximo, pero no se pudo. Y fue una gran experiencia la que yo tuve en la Romana. Cuando me tocó hacer algunos cambios, también lo pude lograr. Pero principalmente el objetivo mío era darle identidad al equipo, que lo había perdido. El equipo logró identidad cuando cogió el naranja y se creó un himno. Empezó a pelear con Tanza, Germán y ese grupo. Entonces nosotros lo que queríamos era volver a crear una mística en base a peloteros que se envasaran y que crearan situaciones. Y se logró con Valdespín en un cambio y con Rubén Sosa. Y se logró. El equipo, yo me fui el año que el equipo fue a la final con las Estrellas. Y después el equipo ganó el campeonato. Pero ya yo estaba metido en política. Entonces yo tenía que abandonar.
pero realmente fue una gran experiencia. Yo tenía cierto conocimiento de la parte de gerencia, porque yo había sido gerente de Rafael Varias. En el 2009 yo fui su primer gerente. Primer año y ganamos. Con mucha gente que nos ayudó, empresarios de la barriada también. Después yo había sido gerente ya de los Titanes también, y de los Titanes del Licey, que había ido a finales, entonces yo tenía la experiencia. Y realmente era parecido, pero la pelota es madura, Más difícil. porque es con más gente. Así es. Y Y hay cuando más, se dio esa oportunidad de Starley lo contrata, tú lo sacas. Cuando se dio esa oportunidad la primera vez, irlo de un pelotero e informarle, ya no vas a estar aquí por esto. sí, tú sabes que hay veces que uno nace para algo. A mí no me costó tanto. No. A mí más me costó aprender a vender publicidad que eso. Yo tenía como esa facilidad de llegarle al atleta, de que no se sintiera mal, aunque lo que tú le estabas diciendo era algo que no iba a agradar. Entonces eso fue lo que Un aprendí. importado fue el primero. Y me ayudó, sí. No, y un manager. Sí, y un manager puede decir venezolano. nombre, se puede decir nombre. Tú sabes que yo no me acuerdo. Ese manager fue coach de primera de los cerveceros de Milwaukee y se llama Carlos, pero no recuerdo el nombre, que tuvo mucha historia en la liga venezolana. No recuerdo el nombre. Ese manager lo había traído un dirigente que dirigió aquí los Toros, que ahora es el dirigente de los cerveceros. De los cerveceros. Sí, que yo lo vi en una actividad aquí y nos abrazamos. No recuerdo el nombre del manager. Recuerdo que él perdió los primeros 6 juegos y después se fue porque tenía un problema de salud, un hijo de él, y tuvo que irse. Entonces dejó al asistente y por ese asistente que entra Audo Vicente. Alberto, tú un currículo bien amplio. Gerente general de los Toros, como acaba de decir, con los Titanes. Prácticamente sobre tus hombros te echaste al Club Rafael Varias, incluso para que le dieran la franquicia para el baloncesto superior. Comentarista, ha sido ejecutivo para las transmisiones de Grandes Ligas. ¿Cómo Alberto Rodríguez emplea su tiempo para cumplir con tantos compromisos? Bueno, yo creo que aprovechándolo, delegando también, creando equipos de trabajo, yo creo en eso. Yo no creo que yo soy Superman y que yo tengo que hacerlo todo. Yo le doy confianza a la gente que trabaja conmigo y se ha podido lograr. A veces hay dificultades, pero para eso están las reuniones. Hay que escuchar, hay que hablar, hay que entenderse, hay que mirarse a los ojos y hay que decir las cosas como son. Y yo creo que eso se ha podido lograr. A veces falta tiempo, como tú dices. Y también quitándole tiempo a los hijos, quitándole tiempo a la familia, quitándole tiempo a los amigos, quitándole tiempo a la vida social, porque este trabajo es de lunes a domingo, para poder hacerlo bien. Si tú lo quieres hacer, como dicen por ahí, de vaina, sin compromiso, entonces tú lo puedes hacer así. Pero si tú le quieres dar entrega y formalidad, hay que dedicarse a tiempo completo. Por eso yo le digo a la gente que va a asumir cualquier actividad profesional, en que lo abrace con seriedad, con entrega, con pasión y con amor. Porque si tú no le das amor y pasión a lo que tú haces, no va a lograr nada. Esa es la realidad. Alberto, 31 de octubre 2022, el presidente Abinader por decreto te nombra director del INEFI. ¿Te sorprendió? ¿Tenías tú una visión clara de qué iba? Alberto, lo hemos visto y lo hemos dicho aquí en el programa, y no es porque tú estés presente, que en el INEFI hay que hablarse un antes y un después de la llegada de Alberto Rodríguez. ¿Pero te sorprendió el decreto? ¿Estaba Alberto Rodríguez mentalmente preparado para asumir el gran compromiso? Tú sabes que yo había trabajado la campaña en la parte de deportes. Yo creé un movimiento, se llamaba Movimiento Nacional Deportivo, con Luis Abinader, desde hace mucho, antes de que Luis, la primera versión de él como candidato, pero creció para las elecciones de la pandemia. Okay. Entonces, el primer cargo que a mí me dan fue viceministro de la presidencia, que fue una sorpresa para mí, porque el presidente quería que yo fuera a deportes, pero como segundo. Eso yo lo he dicho poco, porque en ese momento estaba caliente la cosa en ese ambiente. Tú sabes que los medios inmediatamente, como yo venía de los medios y había hecho un trabajo, empezaron a proyectarme como que yo era el que iba a asumir el cargo del Ministerio de Deportes, ¿verdad? Por el gran trabajo que hizo el equipo que trabaja conmigo en el país completo. Y atletas que hace años no se vinculaban a deporte, a política, se metieron porque creyeron en el proyecto. Bueno,
Y yo no quería, y el presidente me llevó al palacio y ahí aprendí mucho. Ahí yo trabajaba con el ministro, en ese momento era don Lisandro, que es una estrella, don Lisandro Macarrulla, como ser humano y como profesional, un gran ser humano. Y ahí aprendí los ambientes de poder, de Estado, porque el Palacio Nacional es la casa de gobierno, donde llega todo. Yo tenía una oficina, tenía responsabilidades, y yo ahí recibía gente de empresa privada, me enviaban también a representar al ministro y al presidente, la sociedad civil, fundaciones, iglesias, ese tipo de cosas lo manejaba, el sector de discapacidad, que era el enlace, y también el tema de los poderes del Estado, senadores, diputados, jueces y ese tipo de cosas que tú tenías contacto con ellos, pero realmente fue una experiencia grandiosa. Cuando a mí me llaman para designarme en INEFI, yo estaba en la Serie Mundial. Sí, fue aquella Serie Mundial de Houston y Filadelfia. Nosotros fuimos a transmitirla por el Grupo Corripio y yo tuve que viajar, no pude ir a Filadelfia, tuve que venir inmediatamente. Ahí me reuní con el presidente. Yo tenía conocimiento de lo que era el INEFI, claro, porque yo había tenido mucho chance de hacer mucho deporte escolar. Y yo tenía un plan y un concepto de que, y lo sigo teniendo, de que las inversiones grandes que debe hacer un gobierno es en las escuelas. Porque en los países grandes los deportistas salen de las escuelas, tanto públicas como privadas. Y hemos hecho un trabajo decente, la gente lo ha consumido, los compañeros de partido lo aceptan, la oposición lo ha aprobado. Como uno no es medallita ni papeleta de 2000, hay gente que no le gusta, pero eso viene en el paquete. Y tú tienes que asimilar eso. Y el que no lo asimila tiene que quedarse abajo de su cama y no salir. Pero yo creo que nosotros hemos puesto el INEFI en la agenda política nacional, que no estaba. Y también hemos podido impactar en muchas escuelas, muchos colegios, muchos clubes barriales, municipales. Hemos hecho muchos remozamientos, hemos hecho muchos techados, hoy precisamente estaba yo supervisando un estadio de béisbol que el presidente me envió a hacer en Prado de la Caña, en Santo Domingo Este. Ahora vamos a hacer los juegos escolares, en este mes comienzan ya próximamente, San Francisco, La Vega, Salcedo y Nagua, con Castillo y Villatapia también. Excelente. Y yo me siento bien. ¿Por qué me siento bien? Porque yo entiendo que yo he podido poner un granito de arena a mi país. Porque no es lo mismo tú tener un proyecto deportivo de comunicación exitoso que le llega a una franja de público. No es lo mismo que llegarle a un país completo. ¿Y qué te falta por hacer? ¿Qué entiende Alberto Rodríguez, que lo ha hecho prácticamente todo en el ámbito deportivo, cronista, ya funcionario público? Pero ¿qué entiende Alberto Rodríguez que le falta como para decir, bueno, esta es la misión que yo quiero cumplir? Yo creo que seguir abriendo puertas a la gente. Eso nunca caduca. Siempre la gente necesita empujones, aliados. Yo creo que a pesar de lo que tú dices, que bueno, lo ha hecho todo. Uno nunca acaba de hacerlo todo. Exacto. Pero realmente lo que más me llena a mí de satisfacción es seguir abriéndole la puerta. Y no lo digo políticamente hablando para que yo me sienta como más humano de la cuenta, pero son de las cosas que me llenan de satisfacción. Yo saber que en esa cancha que nosotros arreglamos hay un muchacho que estaba en droga y ya no está. Que en ese play que nosotros arreglamos hay un muchacho que dejó la pobreza y fue firmado porque ese play lo arreglamos nosotros. Que en ese techado que hicimos ahí, ya los muchachos tienen no solo una cancha, sino un centro para hacer su graduación. La Junta de Vecinos puede sentarse, como ese techado que hicimos en Capotillo, que hoy es el escenario de todas las instituciones públicas que van a Capotillo. Entonces, eso es lo que a mí me llena. Y falta mucho. Ahora bien, yo no puedo pensar que me voy a quedar todo el tiempo en el gobierno. Yo estoy preparado para salir cuando el presidente lo decida. Porque hay gente que no están preparados. Sí, hay gente que no están preparados. Entonces, yo creo que en la comunicación podemos seguir haciendo cosas con valores. Sí. Ahí tenemos un podcast que empezó relajando y a la gente le ha gustado. Hablan los expertos. Pero
Yo entiendo que sí, que mientras tú apoyes, por ejemplo, este tipo de proyectos, que tú le estás contando a la gente las cosas de gente que han pasado por el ambiente y han quedado bien, es algo que hay que apoyarlo, Sí. hay que empujarlo. Y en No, lo y nosotros, particular, escúchame Luis, nosotros queremos modestamente agradecer a Alberto y lo vamos a hacer públicamente, porque cuando nosotros fuimos a la oficina de Alberto con la inquietud del programa están variando, Luis, y nosotros le llevamos y Alberto de una vez nos autorizó, no, preocúpate. Mientras nosotros estemos aquí, nosotros proyectos como eso lo vamos a apoyar y eso nosotros públicamente tenemos que agradecerlo y se lo agradecemos inmensamente a Alberto Rodríguez. no me gustaría, siempre escuchaba en tu programa que decías de algunas ideas que se pudieran plasmar dentro de lo que es los deportes de la República Dominicana, deporte escolar, entre otras cosas más. ¿Ha podido llevar esa agenda y cumplirla? ¿Ha sido fácil? ¿Os han contado el apoyo del gobierno y de las autoridades deportivas? Mira, lo peor es tú agarrar un medio y emitir juicios críticos y después cuando te toque no hacerlo. Eso me lo ha podido dar, esa oportunidad me la dio Dios. De que yo tenía años hablando de eso, de que había que invertir en las escuelas y de que había que trabajar con los barrios del país, llevar el deporte. Y el presidente me ha dado la oportunidad y Dios me ha dado la oportunidad de que si yo en alguna oportunidad emití juicios, cuando me tocó hacerlo, lo pude hacer. Amén. Y ahí yo me llevo esa satisfacción, porque los hechos están ahí. No es que yo tengo que hablar, ahí están los hechos, se ha hecho. Ese proyecto de INEFI con el barrio, que fue muy criticado al principio porque decía que casi INEFI en el barrio. Bueno, yo no sabía que los que estudiaban en las escuelas venían de otro sitio, sino de en la el barrio. estratosfera. Y ese proyecto ha sido considerado inclusive por otros países, Sí. como El Salvador, Cuba, México, de llevar el deporte no a la cancha techada del barrio, no al club del barrio, no. En el barrio, en la calle del barrio, donde los tigres están en las esquinas, Sí. que todo el mundo sabe que aquí la herramienta principal para paliar la delincuencia es la educación y el deporte. Esa es la fórmula ganadora. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Vamos a llevar deporte al barrio. Porque este país cree que deporte es Mary Lady y Félix Sánchez y Pedro Martínez, pero cada 100 años nace una Mary Lady. Ahora los gobiernos están no comprometidos, no están obligados a llevarle sanos espacios de diversión a los muchachos del barrio para que no se metan a fumar droga, para que no la vendan, para que no atraquen. Y en eso es que tenemos que estar claros. Quiero decir, hay gente que por eso también yo he tenido enfrentamientos muy difíciles, porque hay gente que no entiende eso o no le conviene eso. No le conviene. Y yo, como soy parte de un gobierno, no puedo hacer público esos enfrentamientos, pero de que lo he tenido y seguro lo voy a seguir teniendo. Alberto, ya pasando un poquito al mundo del béisbol, tú tienes fresca en tu mente la final de la temporada pasada de Lidón, con aquella frase, ¡ay, si picaba! Estamos ya a la puerta de la esquina del Clásico Mundial 2026. Sí. Estamos a 5 o 6 meses, en marzo del próximo año. Alberto Rodríguez, con esa visión de cronista deportivo y tantos años ligado a la pelota dominicana, ¿qué Alberto Rodríguez espera del próximo torneo invernal? Bueno, yo siempre he dicho que el principal bálsamo de la sociedad dominicana es la pelota criolla. Porque en los 3 meses de la pelota criolla, en todas las mesas dominicanas, no importa que usted sea pobre, rico, clase media, siempre se habla de pelota. En todos los colmados, en todas las esquinas, en todas las oficinas, alguien es liceísta o es aguilucho, es cogidista o de la Estrella o de la Romana, de los Toros de los Gigantes. No, y escúchame que te interrumpa, Alberto, también fuente de ingreso para muchas personas que en esos 3 meses... Dinamiza la economía y crea empleo. Eso lo dijo el doctor Mato Berrido. Sí. Uno de los presidentes peor vendidos que ha tenido la liga y para mí el mejor. Pero es peor vendido por temas que nosotros sabemos. Realmente yo siento que la pelota no la están promoviendo previo al torneo. Lo siento débil eso, flojo. Yo entiendo que se debe hacer una campaña como se hacía antes, de expectativa con vallas, redes sociales, para que la gente recuerde que ahí viene la pelota. Porque ¿qué pasa? La gente empieza a ir al play en el round robin. Sí. Pero Vitelio ha hecho un gran trabajo, conciliador, Vitelio es un visionario, ha mantenido el draft, ha llevado el béisbol a otros litorales, Nueva York, Miami, Puerto Rico. Eso es interesante por la diáspora dominicana que hay en esos países.
Hay un evento que a mí me está llamando la atención y que tiene un resurgir mediático, que es el basquetbol de la capital. Okay. Porque cuando uno pensaba, Tomás, que el basquetbol de la capital lo iban a chocar con la pelota. Con la pelota. Porque tú sabes que los pasteles publicitarios Sí, no daban. no daban. El basquetbol era en verano. Sí. Cervecería, los refrescos, los cigarrillos, el romo. Esto es lo que hay para ustedes del basquetbol. Entonces, para la pelota en octubre, pero ahora lo están chocando. Quiere decir que el basquetbol tiene una revolución, Sí, el basquetbol de la sí, capital. sí, sí. Y eso hay que entenderlo, porque hay un público joven que ha asumido ese basquetbol. ¿Sabes cuál es ese público? El que hablábamos ahorita. El público del barrio, que está buscando un entretenimiento, además de que se siente representado, porque es el equipo de su barrio. Hay un jugador tal que es vecino de él. El manager vive atrás de mi casa, el otro en el callejón de la esquina. Es así, ¿eh? Entonces, estamos viviendo un buen momento con esos deportes que al país siempre le hace falta. Le hace falta. Porque es como un combustible que sanea el ambiente, esos eventos deportivos, y siempre el gobierno y la empresa privada tienen que estar antes para que esos mueran. Esa es la realidad. Alberto, sabes que en los últimos años se han producido muchísimos cambios en el béisbol. La cuestión del reloj, Sí. bueno, ya estamos en la parte final. Para agilizar el juego. Para agilizar el juego. Viene la situación de reclamar un strike que tú no estés de acuerdo. El challenger. Sí. ¿Esas reglas que se han puesto últimamente al béisbol? Yo no puedo estar en contra de la tecnología, porque yo lo que no quiero es que le quiten la esencia al béisbol, y eso de la sabermetría ayuda, le está quitando la esencia al juego. Pero lo que pasa es que los americanos hicieron estudios y dijeron que la gente quieren que agilicen el juego, y por eso que está pasando todo lo que tú dijiste. Esa es la realidad. Bueno, señores, lamentablemente llegamos a la parte final de este su programa Historias de los Grandes Deportistas. Agradecemos inmensamente a Alberto Rodríguez. Sabemos su agenda bastante complicada y haya sacado tiempo para venir a compartir parte aquí de su historia. Se quedaron muchas cositas en el tintero para conversar con Alberto Rodríguez. Lo vamos a comprometer públicamente para tenerlo aquí en otra ocasión para una segunda parte. Así que gracias a todos ustedes por permanecer ahí en sus hogares y nosotros lo invitamos para que el próximo viernes disfruten de otra historia de otro grande del deporte. Bye bye.